Bien. Por favor, si están visualizando el compartir pantalla, les agradecería me confirmen. Sí se ve, Gise. ¿Sí? Bien. El siguiente tema en la exposición corresponde al tema de infraestructura. Hablar de infraestructura pública, privada en la región es no dejar de hablar todo el día quizás. Por lo tanto, aquí se han priorizado algunos ítems, ¿sí? Para mostrar lo que tiene Piura y faltan algunos, evidentemente, más o menos importantes, pero faltan, ¿no? Eso para que sepan. Y un poco es acabar alguna información que se tiene para mostrarla, ¿no? Lo que se ha tratado de algunos temas importantes. ¿Sí? Entonces, paso a la exposición. Estamos hablando, comenzando con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. No tiene ninguna injerencia a nivel ni regional ni local, sin embargo es importante hablar de qué se trata, ¿no? La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ha estado a cargo de la empresa Azteca, ¿sí? Y se hicieron varias entregas de los avances de esta propuesta de instalar esta red dorsal, y Piura estuvo incluida en la quinta entrega, que fue desde el 2016, que corresponde también a otras regiones, dentro de las cuales estaba Catamarca, Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Puno y Piura, ¿no? Esta intervención en la quinta entrega corresponde a 3.611 kilómetros de fibra óptica y con una inversión estimada en esta entrega de más de 78 millones. Esto que permite, la red dorsal permite dar mayor capacidad en cuanto a la cobertura de redes y servicios de las empresas telefónicas, operadoras y en general las operadoras de telecomunicaciones, ¿no? Que lo deseen, digamos, hacer uso de este nacional, evidentemente previa firma de los respectivos acuerdos de la prestación de estos servicios. Esta intervención favoreció y benefició a 412 distritos y 49 provincias. Y los beneficiarios que se identifican también en el tema público, en esta red dorsal, es dotar de telecomunicaciones a tres instancias públicas, que son instituciones educativas, los establecimientos de salud y los puestos policiales. Es decir, todos ellos en el sector público se abastecen a través de esta red dorsal, ¿no? Esto último, la última incorporación en Piura se ha realizado hasta el segundo semestre del 2019, ¿sí? Hay muchos mapitas de la red dorsal, he tratado de poner uno, digamos, más general, que muestra Piura la conexión que tiene de la red dorsal, ¿sí? Y los nodos que lo conforman son tres grandes nodos, de los cuales se reparten desde ahí y se distribuyen a provincias. Y en este cuadro se podría visualizar esta entrega, que corresponde a un total de 80 nodos. Está el nodo Ayabaca, el nodo Piura en nuestra región. Y la red dorsal, estamos hablando de la red dorsal nacional y las redes dorsales regionales de fibra óptica. La red regional de fibra óptica para la conectividad integral y desarrollo de la región en Piura está conformada por 1.619 kilómetros de fibra óptica y el plazo entregado fue diciembre del 2015. El plazo estimado de lo que corresponde a la red dorsal, ¿no? Los tramos que corresponden al tema, al concepto nacional, son 516.67 kilómetros, ¿sí? Eso es a modo de información en lo que sucede en Piura, ¿no? En esta gran red dorsal que existe de fibra óptica en nuestro país. Y aquí un poco captura de más, ¿sí? De lo que dice OPSIPTEL en un informe sobre la red dorsal de fibra óptica, y ahí tenemos, por ejemplo, a través de estas firmas que se hacen con la red dorsal, tenemos la red fibra óptica de América Móvil, ¿no? Un de ubicación por donde va América Móvil. Otra empresa es de Azteca,
¿no? Cómo se comunica hacia nuestra serranía y hacia Lambayeque, la que corresponde a Internexa, ¿sí? Que va más hacia Tumbes, pero pasa por todo lo que es Piura, la de Vitel, cómo se estaría conectando, ¿no? Cómo Vitel desde ahí establece sus redes de comunicación y todas las demás empresas, ¿no? Y hasta la de Telefónica, ¿no? Como último, captura de mapa de la fibra óptica a cargo de las empresas más importantes, ¿no? Que hacen uso de la fibra óptica de la red dorsal nacional y regional. Eso es una cuestión informativa, más que todo, y ver, establecer criterios para determinar, ¿no?, la información que sea tomada en la caracterización del territorio de manera definitiva, ¿no? En infraestructura hemos considerado alguna infraestructura, que es aeropuertos, terminales portuarios, espacios deportivos, mercados y espacios culturales, ¿no? Infraestructura en cuanto a cultura, algunos temas. En cuanto a aeropuertos, tiene 2 aeropuertos a cargo del Estado, de la empresa Corpac, ¿sí? Y tiene, que son el aeropuerto Capitán Guillermo Cocho Ibérico, ubicado en el Castilla, que es el que se conoce, y el que está ubicado en la provincia de Talara. ¿Sí? Esos son los 2 aeropuertos a cargos concesionados, digamos, y que, pero son del Estado concesionados. Y tenemos otros 2 aeródromos que son de uso privado, el que se ubica en Morropón, y el otro que es un aeródromo ubicado en Huancabamba, a cargo de la municipalidad provincial. En este cuadro, en la parte inferior, hay algunas características y de ubicación de los aeropuertos de Piura, el de Talara y el privado de Morropón, ¿no? Y el que más usamos y que tiene más dinámica de uso, tanto para transporte de pasajeros y de carga, es el de Piura y Castilla, ¿no? Es el de Piura, perdón, es el del el conocido que se encuentra en Castilla. Acá tenemos, de acuerdo a, de acuerdo a la información de Corpac, como mencioné, está condicionado a cargo de la empresa Corpac, y entonces, con información de ellos, que sacan memorias anuales, se ha podido armar este cuadro, ¿no? Donde podemos observar cómo ha ido variando, cómo ha ido variando la data desde el 2012 hasta el 2019, que es la última data publicada en la página web de Corpac, y estamos hablando de básicamente operaciones, tanto con entradas como salidas, de pasajeros y de carga, ¿sí? Entonces, aquí vemos como el 2012 viene en aumento, prácticamente las operaciones registradas en Piura, teniendo una disminución tan solo en el año 2016, ¿no? Y eso quiere decir todo lo que son las operaciones que se realizan, todos los vuelos, digamos, ¿no? Que se hacen uso de los aeródromos indicados anteriormente, ¿no? En cuanto a lo que es Corpac, o sea, Talar y Piura. Y aquí también pasajeros, ¿no? Que se ve como todo del 2012, en este periodo del 2012 al 2019, están en aumento, y vemos que a través de los años nuestro aeropuerto, quizás por la dinámica productiva, siendo un polo de desarrollo, estos vuelos que en su tiempo eran 1 o 2, terminan siendo 12, 15 quizás diarios, ¿no? 10, 15, entre 10 y 15 diarios, aquí sacamos un promedio de 12, más o menos aproximado, vuelos, ¿no? De acuerdo de acuerdo a una capacidad, ¿no? Hablando de pasajeros. Entonces, vemos que este aeropuerto tiene mucho flujo, tanto de pasajeros como de carga, ¿sí? También. Entonces, acá también se registran de manera internacional las operaciones internacionales, no así tenemos información de pasajeros, ¿sí? No, solamente, pues, las operaciones realizadas. Entonces, esto muestra la dinámica que tenemos en nuestra región, en nuestro departamento, en cuanto a lo que es el transporte aéreo.
En cuanto a puertos, estamos hablando de los terminales portuarios. Esta información está obtenida dentro de lo que es lo más actualizado que he encontrado, que es el programa multianual del Ministerio de Transportes, que recaba toda la información. Y estamos hablando de 8 terminales portuarios, los cuales son los principales, están en Paita, Talar y Bayóvar, ¿no? De los cuales de este listado 2 son multiboyas, y además cuenta con 3 embarcaderos formales multipropósito, que lo vamos a ver el listado a continuación, y 9 desembarcaderos pesqueros artesanales. Dentro de estos está la mayoría son comerciales, ¿sí? Y básicamente 2 son mineros que se ubican en Bayóvar, que está a cargo de Misquimayo y Puerto Bayóvar, y todos los demás son comerciales, pero el único puerto realmente de tráfico general para todo tipo de productos es el gran puerto de Paita, ¿no? Que la mayoría son de ámbito público, en este caso público, y la mayoría, perdón, privado. Entonces, lo demás, si estamos viendo el cuadro, lo demás estamos hablando básicamente de Punta Arenas, de Talara, básicamente, y estamos hablando de hidrocarburos y minerales en la parte de Bayóvar, ¿no? Hidrocarburos y minerales en la parte de Bayóvar. Esos son lo que son nuestros entonces terminales que están considerados bajo esa clasificación terminales portuarios, multiboyas o terminales portuarios, muelles o refinerías, etcétera. Estos serían los que a continuación se muestran, es el listado de embarcaderos multipropósito. En este caso son así reconocidos como embarcaderos, están a cargo, son privados de ámbito regional, pero están a cargo como administradores la empresa Sabia Perú, ¿no? En la provincia de Talara, y son comerciales multipropósito. Y dentro de lo que son desembarcaderos pesqueros artesanales, está un listado que aún sigue vigente, que está del anterior PDRC. Tenemos ahí varios desembarcaderos pesqueros artesanales, donde básicamente lo usan los pesqueros para el desembarque de sus recursos hidrobiológicos, y la región tiene algunos proyectos que se verá en su momento en cuanto a las priorizaciones e intervenciones a realizar, y de aquí la importancia de la participación de las entidades correspondientes para que den la información más oportuna y adecuada y actualizada, ¿no? Pero se quería mostrar este resumen, digamos, de todo lo que es la infraestructura portuaria, ¿no? Puertos, desembarcaderos y terminales multipropósito. Otro, acá es una visual de lo que son los principales, la infraestructura portuaria, tanto privada como pública, ¿no? Ubicada en Piura. Y es en base a lo que ya les he mencionado y esos cuadros resúmenes que están obtenidos desde el Ministerio de Transportes. Hablar del terminal más importante, hablar del terminal portuario más importante es el TPP, que es el terminal portuario de Paita, ¿no? Que tiene un contrato de concesión a 30 años desde el año 2009 más 30 hasta el 2039, ¿no? Lo tiene la empresa Terminales Portuarios Euroandinos, los cuales evidentemente la concesión no solamente dar en concesión y uso, sino también pues construye, ¿no? Entonces, implica esa concesión una inversión de 250 millones, alrededor de 250 millones de dólares en el transcurso de, ¿no? Entonces, ahí vemos una imagen que nos permite visualizar lo que cuando si uno se remonta 12 años atrás, 15 años atrás, si uno iba llegando a Paita, pues no tenía esta visual que ahora uno puede observar cuando se acerca al puerto paiteño, ¿no? Entonces, sí se ve a través de las décadas una mejora en cuanto a infraestructura portuaria en el TPP, ¿no? A modo de infraestructura, este es un resumen de todos los muelles, que tiene 5 muelles y el muelle de contenedores, ¿no? Acá hay un resumen de todas las características del muelle Espigón, muelle 1A, como les denominan, 1B, 1C, 1D, los cuales son, el C y el D son multipropósito, ¿sí? Para naves pequeñas, y así viene la categoría donde atracan, digamos,
las distintas categorías de naves, ¿no? Hacia nuestro puerto. Hay una intervención última planificada con el tema de ensanchar el muelle que consta de 300 metros a 360 metros, lo que pues permite en el TPP el ingreso de naves que antes no podían ingresar. Ellos dicen similar al Canal de Panamá, esto es tal cual yo lo he encontrado en el ministerio, y bueno, eso a lo mejor los especialistas podrán determinar si realmente podríamos pensar en esa realmente capacidad que nos podría ofrecer el TPP a nosotros como región, lo cual implica pues esto relacionado a Piura como polo de desarrollo, esto relacionado a esta facilidad, digamos, logística que podría tener la región para lo que es la comercialización de sus exportaciones y o importaciones que ingresan por Paita, ¿no? Entonces es un resumen, digamos, técnico, características más o menos, las mínimas características de los cuales están conformado el terminal portuario de Paita, ¿no? Tenemos, como les digo, todo este listado de muelles y sobre todo esta ampliación, ¿no? Que le permite a nuestro puerto el arribo de naves mayores, ¿no? Hasta ahí todo lo que es terminales pesqueros. Otro tema importante que nos pareció, si estamos hablando también de todo lo que es la producción, es donde se comercializa lo común para el poblador, ¿no? El poblador de a pie, pues estamos yendo a comprar a los mercados, grave situación en el tema de pandemia, donde de alguna manera, si uno ve el lado positivo de las cosas, permitió que bodegas salieran, las bodegas de la esquina se repotenciara y creciera, ¿no? Con estas restricciones que han habido en los mercados, por el acceso, por lo que hemos vivido. Pero bueno, a modo de informativo, en el departamento de Piura existen 76 mercados, de los cuales tan solo 2 son mayoristas, que están ubicados en la provincia de Piura, los 2, 18 son mixtos y 56 son minoristas. Tenemos también, en general, la mayoría del listado de los 76 mercados corresponden a infraestructuras antiguas o medianamente, muy antiguas o medianamente antiguas. Por ejemplo, el mercado de Talara Alta del 25, el mercado de Abastos de Morropón del 26. A nivel distrital, Talara ha construido algunos mercados, ¿no? A nivel distrital. Y que permite, digamos, esta mejor comercialización de los productos para los hogares piuranos, ¿no? Entre las intervenciones más recientes están en el año 2013 el mercado de abastos de la Unión, de Suyo y de Piura, el que queda frente a la comisaría Hablo, que ya es privado. En el 2015 en el Alto, en Piura, hablando de la ex fábrica de San Miguel, y Castilla, denominado el Mercado del Sol. Y el último que tengo registrado, seguramente pueden haber más, seguro, pero en el año 2016 es el mercado de Máncora, que tuvo problemas en su ejecución, que parece ser que después se arregló, y estamos hablando de que ya desde el 2016 tiene un mercado de abastos en mejor estado reciente en Máncora, ¿no? Donde confluye mucha gente, ¿no? Ahí tenemos muchos turistas tanto nacionales como del extranjero, ¿no? Este es un listado y un resumen de toda la información. Esta información ha sido obtenida, que es un listado de todos los mercados existentes en nuestro departamento, ¿no? Y es un listado de los 76, con todas las características, inclusive con coordenadas georreferenciadas, ¿no? Y explican la situación, en qué años son construidos, etcétera, que ni siquiera me alcanzaría, digamos, para incluirlo aquí, pero ese es un resumen, como les digo, para tipificar por el tipo, al menos, de mercados, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que mencioné, los 56 minoristas, los 18 mixtos, los 2 mayoristas, haciendo un total de 76, los cuales han sido ya desagregados por provincias, ¿no? Por ejemplo, si quisieran revisar esta información en Paita, se encuentran en Tamarindo, en Vichayal, ¿no? Amotape, Colán, Nahuaca, Paita, Tamarindo, Vichayal cuentan con mercados de abastos, ¿no? En sus distritos. Entonces, estamos hablando de Ayabaca tiene 3, Huancabamba 3, Morropón 7, Paita 10, Piura 32, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esto es importante mencionar porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El tipo de comercio, ¿no? El tipo de comercio que se debe generar
que fue un problema, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O como les digo, viendo el lado positivo, las bodegas se abastecieron, pero las grandes masas que tenían que, de población que tenían que autoabastecerse para sus familias, se vieron, digamos, afectadas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los mercados son interesantes, son importantes que existan, a cuáles podríamos recurrir desde nuestra geografía, pero también presentar, quizás pensar en algo alternativo, por ejemplo, mercados itinerantes, etcétera, ¿no? Que podríamos pensar en encontrar en estos mercados temas ecológicos, ¿no? De la chacra a la olla, como dicen, ¿no? Que se usan ya en algunas regiones, ¿no? Y que son interesantes. Por ejemplo, como aporte, digamos, va un comentario en Lima, en la Avenida Brasil, todos los domingos están ¿cómo se llama? Agricultores o personas que tienen esas iniciativas y que crean productos totalmente ecológicos y que los venden, ¿no? Hay una diversidad de, por ejemplo, de vegetales, de menestras, de ¿no? Gente que baja el camino a la sierra, que baja, que tiene mucha facilidad de llegar de las provincias también a Lima, y uno puede obtener, digamos, un mejor producto y pagar precios mejores también de los que se pagan en los mercados comunes, ¿no? Entonces, quizás esto es una visual para pensar, para repensar o pensar en plantear para nuestro Piura una propuesta quizás similar, ¿no? Una opción. Sí. Bien, en cuanto a infraestructura, seguimos con lo que corresponde a espacios deportivos. ¿Sí? En nuestra región tenemos 2 estadios y un coliseo a cargo del Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Que es el Estadio Miguel Grau, ¿no? Ubicado en Castilla, el Estadio Campeonísimo de Talara y el Coliseo Seminario Jaime, ¿no? Eso a cargo del Nacional. Hablar del Instituto Peruano del Deporte es el Nacional. A cargo de los gobiernos locales existen 49 estadios, 42 complejos deportivos, 254 losas multideportivas, 44 parques zonales, 8 piscinas municipales, 2 gimnasios, entre otros. Y un poco aquí para nombrar esos estadios, dentro de los estadios un poco más conocidos de la región, tenemos 6 estadios, 3 en la provincia de Sullana, es decir, Sullana le mete mucho al fulbito, parece ser al fútbol, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? 3 estadios en la provincia de Sullana, 2 en la provincia de Sechura, también en Sechura tenemos el Estadio Bernal, en el distrito de Sechura también el Sesquicentenario, y uno en la provincia de Huancabamba, el Estadio Pedro Potenciano Choquehuanca. Acá hay un cuadro resumen de la infraestructura productiva, de la infraestructura deportiva existente en nuestra región, ¿no? Tomado como fuente los indicadores de gestión municipal, ¿no? Al 2019, dentro de lo que encontramos, ¿no? Los 49 estadios, los 40 complejos, 254 losas deportivas existentes. Eso está a cargo de los gobiernos locales. Los gobiernos locales, las provinciales que participan aquí podrían dar una información, digamos, actualizada, porque no es lo mismo hablar de losas multideportivas, que son 254, y otro decir, ah, sí, pero 50 están habilitadas, ¿no? Entonces eso es importante, por eso la participación y el aporte con información desde las municipalidades. Y por último, ¿sí? Tenemos los espacios culturales, también obtenida desde la misma fuente, ¿no? Y esta información sí es al 2018, a pesar que es el informe de 2019, es al 2018, ¿no? Y estamos hablando de que los gobiernos locales, ¿no? Reportaron y que administran locales para uso cultural y recreacional, 12 casas de cultura con 27.540 visitantes en promedio anual, teatros, que conocemos cuáles son, que se encuentran en Piura, que registraron 12.300 usuarios, ¿sí? El 2018, 8 museos con 26.685 visitantes, entre los más representativos, ¿no? Entre otros tenemos pues tenemos los números de locales que comprenden los auditorios municipales, los teatrines y las denominadas casas de la juventud. Bien, hasta aquí lo que corresponde a infraestructura, ¿no?
a las personas que conforman el equipo técnico ampliado, es importante mencionar que aquí habría que priorizar también, y ahí viene su aporte, es qué pasa. Por ejemplo, faltaría hablar en infraestructura de los distintos sectores, ¿no? Cada sector, por ejemplo, salud ya habló de su infraestructura, educación hablará de su infraestructura. Y nos quedan algunas cosas pendientes que no lo tenemos como sector exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, lo que es la infraestructura de saneamiento en cuanto a PETAR, ¿no? Las plantas de tratamiento de residuos, de aguas residuales, que es un problema grave que tiene Piura, ¿no? Piura, y hablo de Piura porque Piura, pues, la provincia y o distrito que Piura 26 de octubre ahora y Castilla, que acoge a la mayor cantidad de población, ¿no? Entonces, estamos hablando de un manejo que nos está copando, ¿no? Estas plantas de tratamiento. ¿Y qué va a hacer Piura? ¿Qué propuestas hay para Piura? En cuanto, por ejemplo, también a la siguiente etapa de ampliación de Curumuy, ¿qué pasa con esa infraestructura? Entonces, esto todos, entre todo lo que es el equipo, tenemos que priorizar para aportar qué es lo más importante para poner en esta caracterización, ¿no? Y así como estos temas, también se escapan algunos otros, seguramente, y aquí viene la importancia, pues, de hacer participativo estas exposiciones para que las personas conocedoras aportan. Falta también, por ejemplo, también todo lo que es la infraestructura de riego. Está el PECH como autor de la infraestructura mayor hidráulica de nuestra región, ¿no? Que si uno entra a su página hay todos unos esquemas de cómo se distribuye el agua y es una infraestructura también de la región. Y también hay que considerar desde la verdad quizás el aporte de lo que son kilómetros en longitud, de quizás, hablando de en longitud, cuántos kilómetros de longitud de canales tenemos revestidos en estado natural, ¿no? ¿Cuántos falta por atender? Ahí estamos hablando de que si tenemos esa información, podríamos establecer problemas que existan y o brechas a cubrir en nuestro departamento, ¿no? Entonces, seguramente faltarán temas, seguro que sí, pero esto ha querido resaltar un poco lo más importante que hemos ido captando, ¿no? Y que, como digo, educativo, salud, a su sector, y aquí también, por ejemplo, cuando estábamos hablando y aportaba el señor Marno, el licenciado Marno, aquí estamos hablando pues también, por ejemplo, del ser, ¿no? En Paita, ¿no? Del ser. Entonces, ¿por qué pensar, por ejemplo, como Tacna? ¿Por qué nos quedamos a ese nivel solamente de esta existencia de este centro y no establecer una categoría? Por ejemplo, hay una infraestructura existente para una zona franca tal cual podría ser como Tacna, ¿no? O como lo es Iquique en Chile, ¿no? Siendo Piura una región tan importante, ¿no? Entonces, esos son unas interrogantes, inquietudes que se lanzan al grupo un poco para pensar, para mirar desde quizás una óptica, cuando hablamos de la región, no ir quizás tampoco tanto a lo mínimo, sino decir, porque es una visión que queremos conseguir de Piura al final de este plan de desarrollo, ¿no? ¿Cómo queremos a nuestra Piura al año 2030, ¿no? Entonces, desde los chiquitos es importante escuchar todo, pero también es ir pensando en qué, en dar algo para que se encamine en este plan de desarrollo una visión a futuro, ¿no? Entonces, en cuanto a los diferentes servicios, hablando de infraestructura, de lo que queríamos lograr, porque la infraestructura es un bien que permite solamente, ¿no? Evidentemente, dar servicio a los pobladores, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Lograr una mejor visión de Piura para la población, para nosotros, para los piuranos. Bueno, hasta aquí mi exposición. Gracias a todos y esperando sus aportes. Bien, si alguien tiene algún aporte, alguna interrogante, por favor, puede hacerlo. Buenas, aquí en el chat la señora Lili Toboada me pregunta sobre el mercado de Morropón. Ahí lo que están son los mercados a nivel provincial, ¿sí? Es decir, se ha agrupado, solamente es para un modo de presentar,
o sea, aplicando filtros a este gran listado que decía que tiene mucha información, ¿no? Que no se puede poner todo porque no alcanzan ahí, pero es un resumen, y esos son los mercados que existen a nivel de las provincias, ¿no? Cuando hablamos de, como en el cuadro se presentó tantos mercados, y se lista y se ponía los distritos con los que cuentan los distritos con los que cuentan los distritos que tienen mercado, ¿no? Por ejemplo, ahí en el cuadro decía provincia de Huancabamba y los distritos que cuentan con sus mercados de abastos.